Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos súper emocionados porque tenemos un vídeo que honestamente, creo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a aclarar todo, a desgranar lo que ha estado sucediendo con Hande y Kerem, y a revelar algunos detalles que hasta ahora, solo nosotros sabíamos. A lo largo de los últimos meses, hemos visto un montón de especulaciones, rumores, noticias a medias y, seamos honestos, mucha confusión alrededor de esta pareja. Hemos recibido miles de mensajes preguntando, pidiendo, suplicando por una explicación clara y directa. Y hoy, mis queridos amigos, es el día. Nos vamos a sentar con calma, y vamos a contarles todo lo que sabemos, lo que hemos podido confirmar y sí, lo que hemos decidido compartir con ustedes. Pero antes de sumergirnos en todo este mar de información, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, les toma un segundo, y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y de primera mano. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, y no se pierdan nada de lo que está pasando. Ahora sí, vamos directo al grano. El tema de hoy es Hande y Kerem, esa pareja que ha capturado la atención de tantos, tanto en sus vidas profesionales como en las personales. Ustedes saben que en este canal, siempre nos hemos esforzado por traerles información verificada, por ir más allá de los titulares y por darles el contexto completo. Y con Hande y Kerem, el torbellino de noticias ha sido constante. Hemos visto reportajes, entrevistas, comentarios de fans, y hasta supuestas filtraciones que francamente han generado más dudas que respuestas. Por eso hoy vamos a sentarnos, a tomar un respiro, y a poner las cartas sobre la mesa. Queremos ser transparentes con ustedes, que son parte fundamental de esta comunidad. Vamos a hablar de los rumores que más han sonado, de lo que hemos podido constatar, y de algunos detalles íntimos que con el permiso de ellos, hemos decidido compartir para poner fin a tantas incógnitas. Hemos estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas, analizando cada declaración y cada movimiento. Y la verdad es que la historia detrás de las cámaras es, como casi siempre, mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Han habido momentos de mucha presión mediática a malentendidos y también, sí, momentos de crecimiento personal y profesional que han influido en su relación. No se trata solo de chismes de celebridades, se trata de entender las dinámicas, las decisiones y los sentimientos de dos personas que están bajo un escrutinio público constante. Por eso les pedimos paciencia y que escuchen atentamente, porque vamos a intentar abarcar todo de la manera más clara posible. Empecemos por el principio, por los rumores que surgieron hace unos meses sobre una posible crisis. Ustedes saben que las redes sociales explotan con cualquier indicio, y en ese momento varios pequeños detalles, como la ausencia de ciertas publicaciones conjuntas o comentarios ambiguos en entrevistas, fueron magnificados hasta el infinito. La gente empezó a especular sobre una separación inminente y esto, por supuesto, generó mucha ansiedad entre sus seguidores más leales. Lo que no se vio o no se quiso ver, fue la otra cara de la moneda. La realidad es que, como en cualquier relación, Hande y Kerem también atraviesan sus altibajos. No son ajenos a las discusiones, a los desacuerdos, y a los momentos en los que cada uno necesita su espacio para reflexionar. Sin embargo, la forma en que estos altibajos se interpretaron públicamente fue, francamente, exagerada. Lo que pudimos confirmar es que no hubo una crisis seria que amenazara su relación de manera definitiva. Hubo más bien un periodo de intensidad en sus carreras. Ambos estaban inmersos en proyectos muy exigentes, con rodajes largos, viajes constantes y una presión enorme para cumplir expectativas. Esto naturalmente desgasta y requiere un esfuerzo adicional para mantener el equilibrio personal y de pareja. Hubo momentos en los que la distancia física se hizo más notoria, y la falta de tiempo de calidad juntos se convirtió en un desafío. Pero lejos de distanciarse, lo que hicieron fue fortalecer su comunicación. Empezaron a ser más intencionales con su tiempo, a planificar citas, a apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos, y a ser más abiertos sobre las dificultades que enfrentaban. Y hablando de apoyo mutuo, quiero destacar algo que creo que es fundamental y que a menudo se pasa por alto. La carrera de actor, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas, es increíblemente demandante. Requiere una entrega total, largas horas de trabajo y una exposición constante a las emociones.
Ande, como sabemos, es una artista increíblemente talentosa y dedicada. Kerem, por su parte, también ha demostrado una gran pasión y profesionalismo. Cuando ambos están en la cima de sus carreras, y sus proyectos coinciden o se solapan, es inevitable que surjan tensiones. La clave, y aquí es donde entra la madurez de su relación, ha sido cómo han manejado esa presión. Hemos tenido información privilegiada, por así decirlo, que nos indica que en lugar de competir o resentirse, se han convertido en el mayor sistema de apoyo el uno para el otro. Hubo un momento particular, durante la filmación de uno de los proyectos más recientes de Ande, en el que ella estaba lidiando con un personaje particularmente complejo y emocionalmente agotador. Kerem, a pesar de tener sus propias responsabilidades, hizo todo lo posible por estar presente, por escucharla, por darle ánimos y por recordarle lo fuerte y talentosa que es. Y lo mismo sucedió cuando Kerem tuvo que enfrentarse a desafíos similares en su trabajo. Esa reciprocidad es, a nuestro parecer, la base sólida sobre la que se construye una relación duradera, especialmente en el ojo público. Ahora, otro punto que ha generado mucha conversación es sobre el futuro. ¿Están planeando casarse? ¿Tienen planes de formar una familia? Estas son preguntas que naturalmente surgen cuando una pareja parece tan sólida y enamorada. Y la respuesta, amigos, es que sí, hay planes. No les vamos a dar fechas exactas porque honestamente su privacidad es importante y además, la vida da muchas vueltas. Pero lo que sí podemos decirles con mucha seguridad es que su relación ha llegado a un punto en el que piensan en el futuro juntos. Han hablado de comprometerse, de dar el siguiente paso. No es algo que vayan a hacer de la noche a la mañana, pero definitivamente está en el horizonte. Lo que también hemos podido percibir, y esto es más una apreciación personal basada en nuestras observaciones, es que ambos han crecido muchísimo como individuos y como pareja. Han aprendido a comunicarse de una manera más efectiva, a respetar los espacios individuales, y a valorar aún más el tiempo que pasan juntos. Han pasado de ser una pareja de moda a una pareja que demuestra una conexión profunda y un compromiso mutuo real. Han superado los obstáculos iniciales, las presiones externas, y han llegado a un entendimiento de lo que realmente importa en una relación. Y para ser aún más específicos, y para aclarar algunos de los rumores más persistentes, quiero abordar directamente la idea de que su relación es de conveniencia, o puramente mediática. Amigos, y esto lo decimos con total convicción, eso está muy lejos de la realidad. Hemos tenido la oportunidad de verlos juntos, de presenciar su interacción en eventos privados, y la química, la complicidad, el afecto genuino, todo eso es innegable. No hay actuación cuando nadie los está mirando. El cariño que se tienen es real, y eso es lo que al final del día, hace que una relación funcione, más allá de la fama o la fortuna. También quiero hablarles de cómo ellos mismos han gestionado esta presión mediática. Al principio, como muchos, eran un poco más reacios a hablar de su vida privada. Y es comprensible. Pero con el tiempo y quizás también con la madurez que les ha dado la relación, han aprendido a encontrar un equilibrio. Han empezado a compartir ciertos aspectos de su vida con sus seguidores, pero siempre de una manera controlada y respetuosa. Por ejemplo, cuando Ande sube una foto de un viaje romántico con Kerem, o cuando él le dedica unas palabras en redes sociales, no es solo para alimentar el circo mediático, es porque quieren compartir su felicidad con la gente que los apoya. Es una forma de decirnos, aquí estamos bien, estamos felices. Y para nosotros como observadores y como comunicadores, es un privilegio poder ser testigos de este proceso y poder compartirlo con ustedes. Creemos firmemente en la importancia de la transparencia y de dar información precisa. Por eso, hoy nos hemos propuesto desmantelar muchas de las ideas erróneas que han circulado. No se trata de inventar historias, se trata de poner luz sobre la verdad. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación? Como mencioné, hay planes serios. No nos atrevemos a predecir fechas, pero sí sabemos que ambos están comprometidos con el futuro juntos. Han construido una base sólida de amor, respeto y confianza. Han aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama y la exposición pública. Y lo más importante, se han elegido mutuamente día tras día. Quiero aprovechar este momento para reflexionar sobre la importancia de la empatía cuando se trata de figuras públicas. A menudo nos olvidamos de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias alegrías.
Hande y Kerem son dos personas que han logrado mantener su relación fuerte a pesar de las adversidades, y eso es algo digno de admiración. Resumir, mis queridos amigos, lo que hemos querido transmitir hoy es que Hande y Kerem están más fuertes que nunca. Los rumores de crisis fueron, en gran medida, malinterpretaciones de momentos de presión profesional. Han fortalecido su comunicación, se apoyan mutuamente incondicionalmente y tienen planes serios para el futuro. Su relación es genuina y basada en un amor profundo y un respeto mutuo. Hemos tratado de ser lo más detallados posible para aclarar todas las dudas que pudieran tener. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su paciencia, su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos encanta que sean parte de esta comunidad y que confíen en nosotros para obtener información de primera mano. Ahora, la pelota está en su tejado. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación? Por favor, déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, responderles y generar este diálogo entre todos nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, o simplemente les ha sacado de dudas, les pido un último favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con cualquiera que pueda estar interesado en saber la verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Les prometemos que seguiremos trayéndoles contenido exclusivo, análisis profundos y las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.